Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del Dental Podcast tributo a mi padre, el doctor Pablo Echarri. Y hoy tengo el súper gusto de tener a Enrique, al doctor Enrique Valdetaro de Brasil, un gran amigo con el que además aprendí parte de la ortodoncia lingual cuando vino a darnos clase en el máster de ortodoncia. Y en este tributo que estamos haciendo a mi padre, pues no podías faltar, Enrique, con todas las palabras de cariño que siempre has tenido a mi padre. Y un poco, pues quería, ¿no? Como estábamos comentando, de que nos explicaras un poco cómo lo conociste y desde tu punto de vista ya de un ortodoncista senior, ¿cómo ves qué son las cosas que los ortodoncistas jóvenes tendríamos, me incluyo todavía en ese sector, que tendríamos que tener en cuenta en esta época de tanto cambio en la ortodoncia? Vale, muchas gracias, Javi. Como le dice, como estábamos hablando, en primero me gustaría de decir cómo conocí a Pablo, Ujú. porque yo estaba volando, se puede decir, yo estaba corriendo viajando para aprender ortodoncia lingual. Yo había hecho un curso con el doctor Pillon en París, Ujú. es un curso Ujú. de que se va a como 3 sesiones, Ujú. sí. Pero estaba todo muy confuso porque tendría que comprar máquinas, comprar todo para empezar ortodoncia lingual, ¿Qué que no año era sabía. este? ¿Qué año era, Enrique? 2000, 2000, 2000, hace 25 años. 2000, Muy bien. sí. Ahí fui a un congreso en Bruselas. ¿Bruselas se dice en español? Bruselas, sí, sí, sí. Bruselas, sí. Estaba así como gastando toda la plata de ortodoncia lingual. Cuando empecé a mirar uno que estaba dando una clase, que era Pablo, habló de una cosita que se llamaba barricade. Ujú. ¿Sabes? Que es una, para poner los brackets para que no se molesten, Sí. barricade. Pero yo no entendí la palabra tampoco. Eh, Después de la conferencia, fui a hablar con Pablo, así, no lo conocía. Profesor, por favor, ¿cuál es el nombre del producto que no sé? Barricade. Ahí, tomé nota del producto y Pablo me dijo, ¿de dónde eres? De Brasil. Así, vamos caminando. Así, empezamos a caminar, empezamos a charlar, a conversar, ¿sí? Él me dijo, después de aquí, ¿dónde vas? Yo dije, me quedo un día en Barcelona y después me voy a Brasil. Barcelona, pero yo soy de Badalona, cerca de Barcelona. Así, ¿por qué no va a visitarme? Y yo, así, yo iba a Barcelona para una noche porque era un Una escala. stop, Ujú. una escala. Sí. Yo fui, que no había Booking, tampoco no había Booking o Airbnb, nada. Me fui a un hotel, coloqué las maletas y me fui a Badalona. Sí. Tomé un tren y me fui a Badalona. Cuando llegué, Pablo me dijo, mire, este Pepe que te va a mostrar la slot machine. Yo dije, Ujú. bien, una tarde. Yo iba a volver a Brasil el otro día. Ujú. Como después de una hora más o menos me llega Pablo y dice, ¿le gustó? Y para mí, para un brasileño, yo dije, sí, sí, a mí me gustó, pero gustó hasta que yo pueda comprar, son otras cosas. Me Claro. entiendes lo que digo, gustar y Y tener. empezar con todo el sistema así, porque si quieres te queda ahí con Pepe, te la encomiendo de Estados Unidos, que te puede coger, te puede volver acá en un mes. Ellos dicen, qué locura. Llamé a mi madre en Brasil, yo me voy a quedar aquí más de una semana. ¿Cómo? Eso vale, dice, no sé, pero me voy a quedar aquí más de una semana. Cambié el billete, todo era una época, Javi, que creo que ainda eran pesetas, no Sí, era euros, sí. claro. Eh, eh, Me quedé ahí con Pepe más una semana Ujú. y la máquina llegó después de un mes, volví después de un mes. Wow. Después fueron como más 3 veces, creo, en este año. Tanto que tu padre me decía que si yo supera que la primera vez que te invité, que venía tantas veces, no te No te hubiera invitaría. invitado la primera. No te había invitado. Se agrava que fue.
me enseñó todo así con puertas abiertas, ¿me entiende lo que digo? Así que fue hasta que una de las veces que fui yo estaba gastando como mucho. Me fui a una tienda de Marsans, creo que Marsans, una tienda turística. Sí, Marsans, se llama. sí, es Marsan, viajes Marsan, sí. Y yo hablé con uno allá, un tío allá que yo dice, tengo un final de semana tengo para hacer alguna cosa cerca de aquí. ¿Qué hago? Él, vas a Ibiza. Ah, muy bien. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto sale? Como algo, no sé. No, muy caro. Entonces, ¿por qué no te vas de barco? Que eran como 11 horas. Sí, Hasta claro. Sí, 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 y sí. me fui. Pasé un sábado en Ibiza y volví para trabajar en la slot machine una vez más. Y la historia más interesante que tengo, Pepe va a recordar de esa historia. Pablo me regaló un vino, Ok. una botella. Y yo le vi al hotel, no sé si sabe de esa historia, No, ¿no? no, no, no sé. Le di la botella en el hotel, como el hotel de la, cerca de la playa, de la playa. El Miramar. Del Sol. Miramar. Sí. Llegué al hotel, abrí la botella en una taza normal del hotel, bebí un poco raro, pero bueno, sí. Tomé un poco más, dejé la botella ya y me fui a la Ok. del el otro día. Y yo dije a Pablo, Pablo, yo, el vino es muy bueno, pero abriste. Sí, Pepe, Enrique abrió la botella. Dice, ¿qué hizo? Eh, El silencio. No hablaron más. ¿Y y por qué? Y acá está la botella. Ah, La botella es de 1973. Es de mi edad. es un Rioja centenario. Era un regalo así que como cosecha 1973. Ellos dicen, ¿qué hizo? Me dará para abrir una ocasión, sí, Esta no me la sabía. Esta anécdota no me la sabía. pero la botella la tengo hasta hoy. Ya recuerdo, qué bueno. Bueno, así fue. Empezamos empecé a hacer la ortodoncia lingual con la slot, Ujú. que me, que después empecé a hacer un sistema de arcos y todo, pero siempre con la slot y la hago hasta hoy, como enseño, porque pienso que es una manera muy, como, no que sea muy fácil, pero una manera muy precisa Claro. en para hacer, poner los brackets y una manera muy understandable, Sí, yo puedo decir, sí, comprensible, como estandarizable, como predecible, sí. comprensible para, para, para mostrar para los otros y para hacer la técnica, ¿sí? Ujú. Y así fue. Eh, y tuvimos después un montón de historias muy interesantes, como la manera de Pablo explicar en clave, no sé si tú sabes, es muy buena, porque decía, en Laden, decía que cuando una vez estaba saliendo acá de Laden, Ujú. vi que habían tres tipos peleando con uno. Esos peleando con uno. Tuve que intervenir y los cuatro cuadros lo matamos. Eh, Hasta hoy yo utilizo eso. Eso sí, eso sí. Así es muy divertido. Entonces, fueron buenísimos tiempos que viví allí. Entonces, fue como un año de 2000 hasta 2001, algo así, que lo primero congreso que Pablo me invitó a hablar fue Ujú, Madrid. Fue ujú. Madrid, un congreso de la asociación, no era ISLU, era de la Asociación Bilingual Iberoamericana, o a lo mejor. Sí. Iberoamericana de Lingual, ¿sí? Que hasta aquí había un profesor que todos que hacen igual van a recordar, pero yo no puedo hablar, que antes de mi charla había un profesor que dijo para otro, un profesor uh, estaba dando la clase, Ok. ¿sí? La conferencia. Ujú. Al final, un otro que muchos conocen, dijo, eh, muy buena charla, muy buena conferencia, pero ¿por qué terminan tus casos tan males? Wow. Y yo, con Pablo aquí al lado, yo dice, yo no voy a hablar.
No voy a entrar allí ni por nada. No, tranquilo, relájate que es así. No, no voy a hablar. Fui, gracias a Dios, no habló de mi caso, pero por así fueron algunos congresos Wow. eh, mirando muchas cosas. Pero eh, si quedamos aquí hablando de Pablo, vamos a quedar a hablar todo el día, porque tengo mucho cariño, porque así me enseñó todo, así, si hago cada centímetro que hago dentro de la boca de mi paciente, cada incisivo que pongo en un correcto lugar, Sí, lo debo a él, porque me enseñó mucho, mucho, mucho. Solo me daba peleaba conmigo un pocas veces que decía que yo iba a escribir un libro que se llamaba Déjalo tonto, que lo hago yo. Un manual de trabajo en equipo por Enrique Valletaro. así, así era, sí. No, pero al Así, final, Enrique, yo quería no, que estuvieras en estas charlas porque sé que tus palabras de cariño son 100% sinceras porque cada vez, ya te he visto bastantes veces hablar, las palabras de agradecimiento las has dicho siempre, como de quien aprendiste y todo. Entonces sí, sé que no es como algo para decir y que quede, sino que realmente ese sentimiento es sincero y por eso, pues bueno, quería un poquito que tuvieras también esas palabras para que al final nos ayuden a nosotros un poquito a sobrellevar estos momentos. sí. Sí, eh, así fue. Pero lo más, ahora lo que hablábamos de la ortodoncia un poco hoy, Ujú. la última vez que miré, y que a mí me gustaría decir para los jóvenes que sí, que la ortodoncia se cambió un poco, sí, creo que sí, se cambió bastante, pero siempre lo que veo ahora más en mi clínica son casos que se empezaron a hacer con ortodoncia, sí, que los detalles más sencillos no se están mirando, que son detalles de oclusión, y que yo hablaba mucho con Pablo acerca de eso, sí, como, no sé cómo se dice en español eso, por increíble que parezca, guía canina, ¿no? La La guía guía de los canina. caninos. Sí, sí, perfecto. ¿Son la guía de los caninos o guía canina? Guía canina. Guía canina, sí, da igual. Ujú, Eh, eh, porque las guías caninas así que parecen cosas muy sencillas o muy que no se merecen la atención. atención, Ujú, pero sí son, porque Javi, si miramos hoy, los pacientes están quedando más viejos, ¿sí? ujú, Con todos sus dentes, que en la década de 80 90 así, por ejemplo, uno a los 40 con muchas ¿Gastos? carillas, Ok. muchas prótesis, Sí. después con prótesis parciales, con prótesis completas y así, así se quedaban. Claro. Hoy veo como muchos pacientes con 70, con 75, así con todos sus dientes, pero con los dientes no están acostumbrados a quedar tanto en la boca. Entonces, con muchas otras cosas que no son de caries, Claro. son como abitraciones, como una pérdida tremenda de la dimensión vertical. Ujú, Entonces, lo que veo es que la odontología en general hay que tener mucho más atención a estas cosas de preservar los dientes y reconstruirlos con ujú, dimensión, con todo. Uh, Eso, por ejemplo, la ortodoncia hacía con la ortodoncia lingual principalmente, creo que empezó con eso, en poner build-ups, pero en paciente adulto, ponga las build-ups, pero después no las saquen, cambia la build-up por restauraciones, eh, 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 para el preservando el y poniendo más amortiguamiento. dimensión vertical. Claro, ¿Sí? Eso que, porque los dientes están se quedan en la boca por mucho más tiempo ahora. claro. Entonces, eh, una mirada más oclusión, una mirada más para la oclusión, Ujú. una mirada más para las guías de los caninos. Yo, para mí, existen dos cosas importantes en el mundo, la paz mundial y las guías de los caninos. Porque así, los casos que se pierden la guía y los casos que se miran que están con guía, un adulto, por ejemplo, que nunca ha pasado por ortodoncia.
pero tiene su guía canina, los dientes están mucho más preservados, Sí. incluso sin abrifaciones, sin, sin pérdida de dimensión. Ujú. ¿Entiende? Entonces, una mirada más para las cosas de oclusión y una mirada más para preservación de una dimensión vertical. Eso que yo intentaría enseñar a todos para... Y se va a hacer con alineadores, se va a hacer con ortodoncia fija, da igual. Desde que comprenda que con alineadores hay un límite Ujú, de ujú. movimiento, porque los aparatos móviles solo empujan, ¿cómo se dice? Sí, solo empujan. Solo empujan, Ujú. no, No no pushan, traccionan. ¿cómo se dice? No, no traccionan. No traccionan nada, sí, solo empujan. Claro que se puede poner cosas híbridas, así se Ujú. hace, ¿entiendes? Por eso a mí me gusta mucho la ortodoncia fija, sea la vestibular o la igual. Eh, un poco más de responsabilidad en lo que se puede hacer con un aparato y que se puede hacer con otro aparato, de una manera muy sencilla, comprendiendo más la oclusión. Claro. Yo, si tuviera un curso si yo fuera responsable por un curso de posgrado de ortodoncia hoy, una de las cosas que yo pediría para los alumnos hacer era un setup en el primer mes de curso. Ujú. Un setup con todas las características que piensa que es bueno para la arcada. Entonces vamos a hacer el setup. O uh, un foco, una Ujú. mirada más en el montaje de los dientes del tipodonto, por ejemplo. Claro. Primero con la oclusión ideal y después cambia para una mala oclusión para arreglarla con el aparato que Ujú, sea. ujú. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, 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 sí. una mirada más para oclusión Oclusión y funcional, claro. funcional, claro. Ujú. Y después eso, claro que hay problemas que no son, que no son oclusionales, que no son oclusales, no Oclusales. sé, oclusales. Y ahí empieza todo el tema de placas oclusales, de placas de Michigan, de placas Ujú, ujú. estabilizadoras, de todo, Además a sí. nivel Eso, muscular y ligamentoso, ¿no? porque a cada vez más miramos con pacientes que están con problemas articulares. Eso yo hablaba mucho con Pablo, sí. Y las férulas, que se dicen, ¿no? Las Férulas. placas, Sí, de las splints. férulas Sí. oculares funcionan muy bien, pero eh, es como si tiene una agua en el techo, como se dice, una agua De una cayendo gotera. de, que Ujú. está estropeando el suelo, pero yo pongo Un un cubo bucket. para el suelo, pero no arreglo la Yo pongo, gotera. Ujú. no arreglo, pero intento no que no se destruye Ujú. eh, los dientes de toda la articulación. En tu Eso opinión, sí, en tu opinión, Enrique, que yo sé que tú trabajas con Lingual en el día a día y realmente eres un clínico que defiende y que trata con ortodoncia lingual, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, las limitaciones, sobre todo a nivel oclusal, a nivel funcional, de los resultados que podemos obtener con alineadores versus ortodoncia lingual, teniendo en cuenta la ventaja de los alineadores que al cubrir las superficies oclusales pueden desprogramar al paciente de forma indirecta, pero que la finalización no vaya a poder ser todo lo buena? ¿Cuál sería para ti como la mayor ventaja o desventaja de estos dos sistemas? mayor ventaja de los alineadores para mí es una cosa de uno menos uno igual que cero, porque la gran ventaja es que se puede sacar Ok, para cepillarse, claro, pero la gran desventaja es que se puede sacar, para no ponérselo. ¿sí? La otra desventaja que para mí, eso que utilizo sí, pero muy poco, es un tema de eficacia, Ujú. eficiencia, que como movimiento mismo, para tener el momento de fuerza. Se dice momento también, que Sí, se sí, estudia momento, en el colegio. Para claro. tener un momento de fuerza, los alineadores para mí son malos. Yo Ujú. voy
hasta que yo creo que Pablo miró este caso y después te envío un caso. Yo tengo un caso que ahora voy a poner en Instagram o Facebook, no sé, para Ujú, que para un tema para se pensar, que es un tema que yo fiz la digitalización unilateral ujú, con alineadores, con Invisalign, ujú. ¿sí? Pero uno a uno, diente a diente. Sí, secuencial. Ujú. Y el caso está muy bueno, pero fueron 45 placas en el primer momento, después 42 placas, y Uf, ahora estamos cerrando el sistema y vamos a ver cuántas placas más, claro, ¿me entiendes? O sea, es un caso de como 4 o 5 años. claro. Entonces, funciona, pero la pregunta es, ¿vale? ¿Vale la pena? ¿Me entiendes lo que digo? O poner un ortodoncia fija, sea vestibular o lingual, con mini placas y traccionar todos en 8 meses. ¿Me entiendes lo que digo? Claro, con una intervención quirúrgica de Sí, mini sí. placas. A mí me gustan mucho las mini placas, sí. A Ujú. mí las placas, son mini Sí, placas que se mini placas. recomiendan, Sí, 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 sí. ¿sí? Pero, entonces, eso que yo veo de los alineadores más un límite de biomecánica, Ujú. ¿vale? El ortodoncia lingual, eso, como yo estoy más acostumbrado en trabajar con ortodoncia lingual, claro, entonces, pero para mí, los 3 o 4 primeros días de ortodoncia lingual son muy malos. Incluso yo puse en mí, yo puse la ortodoncia lingual en mí para nada. Después, yo tengo una clase que yo cambié, que yo empecé movimentando mis dientes Ok. para el lado errado, pero lado, Incorrecto. haciendo el lado incorrecto y después volviendo todos y sacando fotos solo para movimentar. Pero si me pregunta cuál es la parte peor de todo ser igual, los 3 primeros días. Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Porque duele los dientes? No. ¿Porque duele la lengua? No. ¿Porque molesta Al la hablar. encía? No. Para comer, Ok. para comer. Los 3 primeros días son muy malos, muy malos. Y después te va acostumbrando, como todo en la vida, que pasa bien, ¿sí? Ujú, Pero Eh, él, pero yo voy a hablar de una cosa que para mí es mala en ortodoncia lingual, que, que tal vez sea una cosa que el ortodoncista se para allí, que ujú. sí, es una técnica mucho más difícil de manejar. Claro. Sí, claro. Hay que tener, mira, a ver, la ortodoncia como un todo, hay que tener habilidad manual. Sin duda. Hay que tener. Eso es una cosa que no necesita ser un gran pintor o Sí. escultor, no, pero hay que tener un mínimo de habilidad manual. Ujú. O la odontología no es para usted. Es así. ¿Me entiende lo que digo? Sí, así es. Yo no tengo habilidad para fútbol, Ujú. ¿vale? No tengo. Así, hay que tener un poco de habilidad. Y para otros igual, esta habilidad es más evidenciada Ujú, ujú. para dobleces de arcos, Claro. para Y la reposicionar los brackets, visión, y la visión tridimensional también. Hay que tener, sí, unos skills un poquito más. una visión, ¿No? una comprensión de trigonometría que también con alineadores, el problema es que los alineadores, toda esta visión trigonométrica es dejada para, para los programas, para los softwares, ¿no? Ujú. Esto de cómo por ejemplo, una de las cosas más que yo veo como más difícil en los alineadores es poner un attachment, Ujú. poner un attachment correcto que va a hacer el movimiento. Esta es pura trigonometría. Sin duda. Sí, entonces, pero esas veces dejan para una inteligencia artificial o para cosas así que no funcionan tan bien. Tan, funcionan Ujú, ujú. mucho, Claro. mucho bien, sí, Y muy bien, bien. Ujú. muy bien. Entonces, eh, este tema hay que explicar para los jóvenes. Por ejemplo, los clean checks ven y van como muchas veces. Y ahora, más y más, parece que son hechos por un ordenador que te Sí, devuelve. Sí, entonces,
Eso es un poco más complicado. Pero lo que yo hice una vez en Corea, en un congreso, que las empresas dicen para usted que es fácil, es todo muy fácil, Claro. pero necesita nosotros. Yo que intentaba explicar, creo que este video está até en Facebook, yo decía que no es tan fácil, no es tan fácil, pero no necesita nadie, te lo puede hacer. Ahí que viene Pablo con el libro que yo voy a escribir, de todo lo que lo hago yo. Así, ¿me entiendes lo que digo? Que si se puede hacer una ortodoncia, se puede hacer una ortodoncia, no necesita claro, que tener un buen laboratorio, si no quieres tener ese trabajo para usted es esencial. Claro, no quiero ese trabajo para mí, entonces voy a tener un laboratorio que me ayude con esto, ¿sí? Entonces, la dificultad del igual, una dificultad para el paciente. Los primeros días, la primera semana, de todo, no veo ningún paciente con problemas en serio. No veo ningún paciente con problemas después de 2, 3 semanas. Ok. Y para los inferiores, por ejemplo, que son, que en una primera mirada serían más ¿Molestos? Sí, sí. molestos, yo tengo el caso clásico de una paciente que yo saqué el aparato de arriba y dije a ella dice, la próxima semana sacamos de abajo. En medio de la semana me llamó y dijo, Enrique, yo voy a viajar, cuando vuelvo, cuando Sí, vuelvo, cuando vuelva. cuando vuelva, te lo llamo y sacamos el de abajo. Yo dije, perfecto, ¿cuándo vuelves? El próximo año. Wow. Y se quedó 13 meses con el aparato de abajo, Sin viviendo en problema. Miami, y se Ujú. fue. Eh, Volvió después de un año, pero tardó más un mes para sacar. Y así, el de abajo, después que se acostumbra, vive la vida. Claro. Eh, Eso que es. Y así como los alineadores, hasta que se acostumbre, a veces los sacan. El peor que puede pasar, un consejo para los ortodoncistas, el peor que puede pasar contigo es un paciente de alineador que no utiliza el aparato, Sí. porque la ansiedad se queda loca, porque no sabe si el caso no está funcionando, si es un movimiento, por ejemplo, de que alineadores hacen no tan buenos que es expansión, Ujú. o si el paciente no está utilizando. ¿Me entiendo lo que digo? Como las gomas de clase, como las gomas. Una de las cosas que a mí más me gusta utilizar, elásticos de clase 2. A Ujú. mí me gusta mucho. Pero el paciente hay que tener en cuenta que necesitamos de él. Sí, esa es la principal limitación de esas mecánicas, que es la cooperación Sí, del paciente, claro. sí, la cooperación es. Entonces, sí, creo que utilizo alineadores para casos más sencillos, sí. Eh, para algunos casos de tratamiento que, que el paciente comprende muy bien que hay que utilizar, sí. Y la ortodoncia, claro que la ortodoncia lingual era el jefe de mi consulta, Ujú. como más o menos 80% de los casos. Qué bueno. Eh, es mucho más. El único problema hoy con la ortodoncia lingual tal vez sea el tema de brackets, el tema de materiales, De ¿sí? conseguir casas que los sigan fabricando y Y todo. conseguir casas que sigan conociendo los brackets, bien, pero los materiales de cementado tenemos que cambiar. Ahora mismo estoy cambiando para cubetas de silicona transparente Ujú. con resinas fotos porque el Sondy se salió del mercado. Claro. Entonces, así es, para mí es así, pero lo más importante de todo, lo más importante, el consejo que doy a todos los ortodoncistas es que miren la oclusión, comprendan que es una oclusión buena, eh, las guías de los caninos, las alturas, altura En vertical. facial. Si tiene paciente con muchas prótesis, con Desgaste. muchas coronas Ok. desgastadas, aumenten la dimensión vertical, porque eso que va a hacer con que los dientes se queden hasta mucho tiempo, ¿me entiendes? Sí. Eh, 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 eh,
yo gastaría mucho tiempo de un curso de posgrado enseñando oclusión. Y después, cómo va a poner los dientes en su sitio? Es contigo. Ah, estudia un poco de trigonometría, estudia un poco de movimientos, eh, testa, ¿cómo se dice? ¿Prueba? Prueba, prueba cuál es el sistema que es más. La ortodoncia, como yo decía ayer un amigo que fue que hizo prácticas acá conmigo, Ujú. que ahora vive en Portugal, la ortodoncia es muy versátil. Hay un montón de maneras de mover los dientes. Y de llegar al mismo punto, Y, pero hay que saber a dónde llegar, ¿no? sí, sí, hay que saber dónde llegar, si no, no va a llegar. Y yo, cuando empecé, yo hablaba así, si tiene un caso, vas a tener 11, con 10 ortodoncistas, va a tener 10 maneras de arreglarlo. Sí. Ellos decían, no, va a tener 11 porque hay uno que no sabe lo que hacer y va a te dar dos. Pero hoy yo cambio esta frase, yo digo, va a tener 11 porque hay uno que sabe cómo hacer y va a te dar dos o tres o cuatro, se puede ahí, pero y más y más en, nuestra, en la clínica nos acostumbramos a hacer de una manera. Sí, Y si está funcionando, no hay que cambiar. sin ¿Me duda. entiendes? Claro. Eh, yo cuando estaba dando una clase en una conferencia en la ESLO, en, en, en Italia, Ujú. en Sorrento, la ESLO que Ah, que pasó en fuimos. Sorrento. Sí, 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 sí. yo saqué una foto de una pizzería, que la antigua pizzería de Micheli, Ujú. una pizzería que desde 1800 algo hace Claro. solo dos pizzas, margarita, marinara, no sé, dos Sí. pizzas. Y yo puse esa foto en mi conferencia y dice, si desde 1800 hace solamente dos pizzas, déjame hacer mi técnica por 30 años, por que sea, me entiendes lo que digo, porque Así es. si uno está acostumbrado y funciona, ¿para qué cambiar? Es así. Es Sí, así. así que es, pero el tema más importante, oclusión. Ujú. Y el tema de una charla sincera con el paciente, lo que se puede hacer. Porque ese es un tema que pasa mucho en la odontología. En la odontología necesitamos arreglar todo. ¿Cómo se dice? Endodontics, Sí. endodoncia. Endodoncia, sí. Un canal, ¿cómo se dice? El Una, canal. una endodoncia. Una endodoncia hay que funcionar para el resto de la vida. Y no es así. Es así. Sí, sí. Los doctores en medicina se pueden hablar con nosotros todo el día que vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar hacer aquello. Pero el dentista no. La odontología tenemos que 100% de garantía para todo. Y así no es. Así no es. Y en especial el ortodoncista, que una vez finalizamos el tratamiento, tiene que ser para siempre y no hay ningún tratamiento Y que si sea. ahora siempre. Las contenciones, ¿por cuánto? ¿Cómo tengo que utilizarla? Por el tiempo que quieran tus dientes correctos. Eso sí. ¿Sí? Y son como pijama, ¿cómo se dice? Pijama Sí, para dormir. pijama. Pijama, sí. Hay que utilizar para dormir. ¿Sí? Pero ¿por cuánto tiempo? Hasta cuando quiera sus dientes en su sitio. Porque la estabilidad a largo plazo No existe. no existe. Es No así. existe. Y a mí me gusta mucho las contenciones de... Eso sí fue un tema que mejoró. Fue un poco antes de Invisalign, Ujú, pero se cambió, creo, con alineadores. Las contenciones con acetato, ujú. completas, ¿sí? Que no sea Hawley, que no sea Y los, hemovible los, o los quita. Essex. Eh, los exes a mí me gusta mucho como para preservación de estructura dentaria. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, y, eso sí fue un cambio que los alineadores. Y otro cambio que el ortodoncista no utiliza a veces muy bien, pero un cambio bueno que podemos hacer un recontorno de las carillas, de las caras dentarias al invés de extracciones. Pero porque eso en 90 80 eso no era permitido, Claro. los strippings, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y yo prefiero llamar de recontorno, es más bonito. Mucho más bonito. Mucho más bonito.
Sí, sí, Puede sí. ser un stripping, no, va a ser un recontorno. Recontor- Reshape, Reshape, reshape es mejor, ¿no? sin duda. Sin duda. Entonces, así es. Creo que hay futuro en la odontología, hay futuro, cada vez más, porque cada vez más necesitamos preservar los dientes, porque para uno cuando llega a una edad son necesarios, Sí. muchos. Entonces, eh, así es. Creo que una mirada más en la oclusión, una mirada más en trigonometría Ujú, ujú. y saber que hay que no run away, ¿cómo se dice? Run away, fugir, no, run Sí, away, huir, huir. huir. No se puede huir de la habilidad manual. ¿Sí? Pues, Enrique, me parece que son unos súper consejos el volver un poquito como a las bases de la ortodoncia, no dejarse como alumbrar por el marketing, por todas las Sí, herramientas que bien entendidas, todas las herramientas son útiles. Cuando software es todo, pues hay que usarlo, obviamente, pero usarlo como una herramienta donde el conocimiento está en cada uno, ¿no? Y sí, seguir tratando a los pacientes y de forma personalizada y hablando con ellos como tú bien has dicho, Enrique. sí, sí. Yo pienso que eso, un poco más, es una profesión muy buena, Sí. es muy, eh, ah, muy tranquila. El tema que son autónomos es un problema, porque hay un texto en español, no sé dónde, no sé si fue Pablo que me mostró que por qué los autónomos no se quedan enfermos. Es una Sí, un cómico, es eso, porque será la pizza que come en la hora del almuerzo, será ¿por qué los autónomos no se quedan enfermos? Jamás. eso sí. Es un problema de profesión, pero creo que eso también es una cosa buena. Ujú. O sea, sí, a mí me gusta mucho los odontólogos, pero hay que cambiar un poco hoy, hay que cambiar un poquito hoy. ¿Sí? ¿Cómo está? Barcelona, Badalona, ¿cómo está ahí ahora? Barcelona, no sé, ¿dónde está? ¿Tú estás ahora en Ahora Badalona? estamos en Barcelona. Estoy en Barcelona en la clínica donde estuviste Ah, sí, 1 año y medio o 2 años, no un sé. año y medio, un año y medio más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. creo, Aquí un año estamos. y medio. Ahora justo acaba de salir el sol. Ahora yo estaba un poquito nublado, pero ahora ya. Aquí estamos, en la lucha, Enrique, como siempre. Muy, sí, cuenten conmigo para lo que necesiten. Como ya dice Pablo una vez, Miguel estaba al lado. Yo estaba hablando con Miguel, Sí. pero Pablo estaba al lado. Me preguntó, ¿cuándo puedes vir? Y yo dije, Pablo, dígame que voy nadando sin problema ninguno. Ahí Pablo, Miguel me dijo, Pablo está diciendo que se viene nadando es mejor que tus hijas vienen en hostel, porque son, porque son nadadores. Es nada, Es, sí, sí, sí. o sea, lo que necesiten, llámame que estamos juntos. Pues te agradezco muchísimo, Enrique. Te mando un abrazo muy fuerte para ti, para toda tu familia también. Y, y nada, estamos en contacto. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias, gracias.